Buenas tardes, mi nombre es Soledad Vargas. En este video les hablaré del Manifiesto Comunista de los autores Marx y Engels. Mi propósito es que, pues, con este video aprendan más sobre esos autores, sobre los temas que proponen en el libro. Y pues es un libro muy interesante, lo recomiendo mucho que lo lean, así poder entender un poquito más de lo que estoy tratando de decir. Y pues saber como sociedad, como una sociedad que somos, pues entender y que cuando nos pregunten, pues sepamos de qué hablar y no nos quedamos callados. El libro del Manifiesto Comunista se divide en 4 temas, pero antes de empezar con estos temas, vamos a hablar quién era Marx y quién era Engels. Karl Marx fue un filósofo comunista, sociólogo que influyó en varias obras y siempre propuso una unión entre teoría y práctica. Engels era el padre del socialismo, científico del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Ahora sí, para entrar ya a lo que se refieren estos autores, lo primero que debemos de saber es qué es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista viene siendo uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Fue escrito en 1847 y fue publicado en Londres el 21 de febrero de 1848. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es los temas. El capítulo 1 nos habla de burgueses y proletarios. Para continuar con este tema, tenemos que saber primero quiénes eran los burgueses. Los burgueses eran una clase social alta que es la proletaria de los medios de producción, o sea, los ricos, los dueños de las empresas. Los proletarios es la clase social baja que carece de medios de producción y que solo pues trabajan para mantenerse. En este capítulo habla de una lucha de clases en donde la sociedad pues tiende a dividirse entre burgueses y proletarios, o sea, entre gente rica y gente pobre. Ellos pues así lo manejaban. Esto quiere decir que en toda sociedad pues se divide cada vez más en dos clases que se enfrentan. Por ejemplo, aquí pues era la burguesía y el proletario, los cuales se estaban enfrentando. Por ejemplo, en la sociedad burguesa ha creado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha. La época de la burguesía se caracterizó por haber simplificado antagonismos de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la división del trabajo entre corporaciones fue suplantada por la división dentro de cada taller. Después, la gran industria creó el mercado mundial, el cual tuvo pues un muy gran impulso al comercio, y en cuanto a la burguesía, pues seguían creciendo sus capitales. La burguesía moderna, ¿qué viene siendo? Pues es producto de un largo proceso histórico, ¿no? Es un fruto de una serie de transformaciones radicales en el régimen de cambio de producción. La clase oprimida
estaba bajo el mando de los señores feudales y la burguesía. Forma una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. ¿Qué más hizo la burguesía? Pues la burguesía despojó profesiones que hasta entonces pues se tenían, como por ejemplo al médico, al sacerdote, al poeta, al jurisconsulto, a los hombres de la ciencia, pues los ha convertido como en sus servidores. De todo esto habla el capítulo 1. Ahora viene el capítulo 2. ¿De qué se trata el capítulo 2? Se trata de comunistas y proletarios. Para continuar con el capítulo, pues a qué se refiere, vamos a ver qué son los comunistas. Tipo de organización caracterizada por la inexistencia de clases sociales, donde pues ahí no había clases sociales, donde todos eran iguales, donde todos nos tratábamos, bueno, se trataban igual, etc. Como ya vimos en el capítulo pasado, los proletarios pues son la clase baja, ¿no? ¿Qué querían hacer? Los comunistas pues no formaban un partido aparte, o sea, los comunistas pues son el sector más resuelto de los partidos obreros, en el que siempre se impulsa como que adelante, teniendo en claro pues un objetivo. ¿Cuál era su objetivo de los comunistas? Era el derrocamiento de la denominación burguesa, la conquista del poder político, era abolir la propiedad privada, donde pues todos decían, hay que abolir la propiedad en general, pero él decía que no, Marx y Engels decían que no querían abolir esa propiedad, sino la propiedad privada, que ellos no iban a abolir una propiedad en general, ya que pues muchos con su trabajo se esforzaban para tener una propiedad. También su objetivo era la abolición de la patria, para que con esto se acabaran pues todas las guerras entre naciones y todos pues fueran como que un equipo, ¿no? La abolición de la familia. Para el burgués, su mujer era como algo de producción, o sea, él podía prostituir a su mujer cuando quisiera y podía pues estar con las hijas, las esposas de los obreros, o sea, ellos le hablaban a un trabajador y le decían, es que quiero a tu hija, quiero a tu esposa, tráemela. Ellos para no perder su trabajo, pues lo hacían y pues ya lo que quisiera hacer el burgués, ¿no? Lo mismo hacía con la esposa. Engels menciona que la opresión de la mujer pues apareció en el surgimiento de la propiedad privada y de la división del trabajo. Para la sociedad burguesa, el trabajo de un hombre no es más que un medio de incremento al trabajo acumulado. En cambio, para la sociedad comunista, el trabajo acumulado es un simple medio para enriquecer la vida del obrero. Ahí es cuando surgen dos fases. ¿A qué se refiere con dos fases? Bueno, Marx y Engels dicen, ¿saben qué? Pues vamos a hacer una fase, ¿no? La primera fase. Empiezan a escribir. No, pues la primera fase va a ser de 10 puntos. Y empiezan a decir, la abolición de la propiedad. Como ya lo explicamos, pues la de la propiedad privada. Impuestos fuertemente progresivos. Donde los más ricos, los que tenían una empresa y ganaban por esa empresa, tenían que darle todo el dinero al Estado, porque nosotros vivimos en un Estado y el Estado nos mantiene. Derechos de la herencia, confiscar la propiedad de inmigrantes, centralización de crédito, o sea,
que te tenías que endeudar con el Estado, no con otros medios, o sea, otras empresas, sino con el Estado. Centralización de medios de comunicación y transporte, expansión de empresas estatales, distribución igualitaria del trabajo. Es un punto mal. Yo sí estoy de acuerdo con ese punto porque pues alguien que no se preparó para ser profesional va a ganar a alguien que sí se preparó, que sí tiene una carrera. Va a ganar lo mismo que esa persona. O sea, que los capaces ganen igual que los que no son capaces. Que los flojos ganen igual con los que le echan ganas. Pues claro que no, o sea, porque un doctor va a ganar lo mismo que alguien que no, que no estudió, que no se preparó. Pues es un punto mal. Combinar industrias manufactureras y la educación gratuita. Para ellos desean que la educación gratuita, pues, sí, o sea, iba a haber educación gratuita, pero a cambio de que un niño de primaria, pues, trabajara. O sea, yo te doy educación gratuita, pero tú vas a trabajar. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, no? Que los niños hagan eso. Y luego, pues hizo toda la fase 1, ¿no? Para Marx, pues esta fase, la fase 1, dijo, no, ¿sabes qué? Esta fase no es comunismo, esto es socialismo. Entonces vamos a enfocarnos a hacer la fase 2. Y la fase 2, pues será el comunismo. Pero antes de continuar con la fase 2, hay países que han intentado el comunismo, pero realmente nadie ha llegado al comunismo. Todos se caen en el socialismo. Unión Soviética intentó el comunismo, claro que no, se quedó en el socialismo y hubo 20 millones de muertos. África intentó el comunismo, también se quedó en el socialismo y hubo 1.7 millones de muertos. Vietnam también lo intentó y hubo 1 millón de muertos. Entonces, pues nadie ha llegado al comunismo, todos se quedan en la primera fase, socialistas, y hay muchos muertos. Vamos con el capítulo 3. ¿A qué se refiere? Literatura socialista y comunista. Ahí es donde ya nos viene hablando de la fase 2, el comunismo. ¿Qué era el comunismo? Es donde no existe el Estado, no existe el dinero y no existe la propiedad privada. Pues igual no estoy de acuerdo. No sé ustedes con este video qué piensen. Pero bueno, como ya dije, nunca existió el comunismo. Intentaban llegar, pero pues solamente llegaban al socialismo con varios muertos. De ahí se pasa al capítulo 4, que es la actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición. Por ejemplo, en Francia, los comunistas se sumaron al Partido Socialista Democrático. En Alemania, el Partido Comunista luchó de acuerdo con la burguesía, en tanto que actuó revolucionariamente contra la monarquía absoluta, propiedad territorial, feudal y la pequeña burguesía. Y pues aquí es donde habla ya de los 4 capítulos de Marx y Engels de Manifiesto Comunista. Espero realmente que lo hayan entendido. En mi opinión, dando mi punto de vista, estoy en contra del comunismo por varios puntos de la fase 1, que es el socialismo. No estoy de acuerdo. A lo mejor estuvo bien que Marx y Engels quisieran proponer esto, ya que pues era injusto para los proletarios la vida que estaban llevando con los burgueses. Pero pues
ganar lo mismo que alguien que no está preparado a alguien que se preparó es realmente injusto. Tener educación gratuita, los niños a cambio de trabajo, es realmente injusto. Que el Estado se lleve todo lo que ganan los empresarios es injusto, porque lo va a tener el Estado. Que solo nos podamos endeudar con el Estado también es injusto. Entonces, en mi opinión, estoy en contra del comunismo. Espero que les haya servido este video, espero que me hayan entendido y también espero su punto de vista. Y gracias. Hola, buenos días. Atendiendo a la solicitud hecha por las compañeras de Derecho en relación al concepto de comunismo, básicamente podemos remitirnos a tres características básicas. El comunismo como un tipo de organización socioeconómica caracterizada principalmente por la propiedad en común de los medios de producción, por supuesto la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo y sobre todo la inexistencia de las clases sociales. El comunismo, además, representó un proyecto de socialización de los medios de producción. Han existido varias obras, las más conocidas como La Utopía de Tomás Moro, que se me viene a la mente, las más influyentes como la de Marx y Engels, convirtiéndose tiempo después esta obra técnicamente en una doctrina, lo que conocemos como la doctrina marxista. En cada uno de estos modos se desarrolló una lucha de clases principalmente, es decir, el tema principal era remover las clases sociales.